Feliz día, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato volver a reunirnos una vez más en el nombre de Jesús. Y lo más interesante de todo es que cuando dos o más se ponen de acuerdo, Él está en medio de nosotros. Y es lo que debemos nosotros no solamente creer, sino que debemos mantenernos firmes en esa verdad. Yo te invito para que te unas conmigo en oración, para que podamos pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. De hecho, necesitamos que Dios nos hable, porque necesitamos que en este año ocurran cosas diferentes al tiempo anterior que hemos vivido. Y para que eso ocurra, necesitamos pedirle al Señor que nos dé su dirección, que nos dé su guía, que podamos vernos a nosotros mismos, no ver a los demás, sino vernos a nosotros mismos, para que entonces podamos mejorar y poder ayudar a los demás. Padre bueno, gracias te damos en este día por todas tus misericordias, por tu amor, por permitirnos llegar hasta este tiempo, hasta este año, Señor. Hemos vivido, Señor, 2 siglos, en el anterior y en este que estamos viviendo, y hemos visto tu mano sobre nosotros. Y hoy llegamos a ti, Padre, porque en medio de los tiempos tan convulsionados que vivimos, es cuando más, Señor, necesitamos de ti. Pero no nos acercamos a ti simplemente porque nos sintamos llenos de miedo. Nos acercamos a ti, Señor, porque tú eres el camino, porque eres la verdad y porque eres la vida. Y nosotros justamente queremos eso, tener un camino, andar en la verdad y vivir para ti, Señor. Por eso hoy clamamos con todo nuestro corazón y me uno con todos mis hermanos en todo el mundo para pedirte, Señor, que tú nos ayudes. Hoy más que nunca esta humanidad caída necesita de ti. Hoy más que nunca, Señor, nosotros necesitamos de tu perdón porque no sabemos lo que hacemos. Hoy te pedimos que ilumines a esos hombres que envían a la guerra a tantos jóvenes, Señor, que los convierten en asesinos. Hoy te pedimos que tu gracia sea sobre cada uno de ellos y que podamos, Señor, llegar a un punto tal en que de manera, Señor, acorde como debe ser, racional e inteligente, podamos ponernos de acuerdo para convertirnos en personas que puedan hacer de este mundo algo mejor. Mas sabemos, Señor, que cada día los tiempos van a ser difíciles. Pero en tus manos estamos, para que tú protejas a aquellos que verdaderamente te buscan y sienten la necesidad de ti. Gracias te doy, mi Señor, por este momento y por estos temas que vamos a abordar en estos siguientes días. En tus manos los colocamos y te pedimos, Señor, unánimemente, que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy vamos a comenzar una pequeña miniserie que lleva por título Etiquetas. Cuando hablamos de etiquetas, las etiquetas son aquellos comentarios que tal vez hacemos con respecto de una persona. Es aquella opinión personal que tenemos por los hechos, por el comportamiento o por lo que nosotros intuimos o creemos que es la persona. Y entonces etiquetamos a esa persona. Y entonces llamamos a la gente, como hoy es el caso, el gordo, o llamamos al otro como aquel, el feo, qué sé yo, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Y simplemente endilgamos ese título para identificar a esa persona. Ahora, lo más triste de todo esto es que cuando hacemos esto lo hacemos de manera peyorativa. Es algo así como que lo decimos de tal manera como una manera despreciativa hacia esa persona, como alguien que no puede salir adelante. Y creo que tú y yo, de alguna manera, tenemos ciertas etiquetas de cosas que nos pudieron haber dicho incluso nuestros padres: no sirves para nada, tú eres malo en esto. ¿No te das cuenta, por ejemplo, aún las personas se autoetiquetan? Aún las personas de pronto confiesan que son malos para las matemáticas y evidentemente si tú crees que no sirves en algo, simplemente no vas a servir. Hoy queremos tocar esto porque es necesario que nosotros enfrentemos este año con un espíritu diferente, que podamos dejar el pasado atrás y que podamos extendernos hacia la meta del supremo llamamiento que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. A veces nos vemos demasiado pequeños
Otros se ven demasiado grandes porque el hecho de las etiquetas tienen esa condición. A veces hay personas que se creen más de lo que son. Y la palabra dice que no tengamos nosotros una mayor opinión de lo que nosotros realmente somos. O simplemente a veces nos minimizamos y pensamos que no somos capaces de poder hacer algo. Siempre en el mundo tiene que haber el esfuerzo para poder superar ciertas circunstancias y el esfuerzo para no creernos, porque hayamos vencido ciertas circunstancias, creernos más que los demás. Hoy vamos a comenzar con una predicación que lleva por título El Recaudador. Cuando digo el recaudador, me estoy refiriendo a Mateo. Mateo el publicano, la palabra el publicano era el recaudador de impuestos que estaba allí en un banco y que estaba siendo rotulado precisamente eso. Mateo ya no tenía nombre, simplemente Mateo era el publicano, el recaudador. Había perdido su nombre. Y por esta condición la gente lo odiaba. Era odiado porque la gente lo veía como un mal tipo, como un mal elemento. Lo veía como un traidor. Se había vendido a las fuerzas dominantes de Roma y estaba allí sacándole, por así decirlo, la sangre a todos los judíos, cobrándole esos impuestos. Y no solamente eso, era un engañador porque ellos colocaban una tarifa también en donde ellos devengaban para sí mismos de esos impuestos que tenían que pagar. Entonces, era algo así como que era un estafador que se estaba haciendo rico a costas de las demás personas. Una persona así simplemente es una persona indeseable. Hoy, por ejemplo, con nosotros, Mateo goza de una buena reputación. Hoy nosotros vemos en el Evangelio de Mateo cosas impresionantes. Fue el único que nos habló, por ejemplo, de esos magos de Oriente, de esos reyes de Oriente que llegaron donde el Señor. Es esa descripción tan maravillosa de ese sermón del monte, tan especial. Y vemos allí cantidades de enfoques muy especiales y nos damos cuenta de que este evangelio fue dirigido directamente al pueblo de Israel. Era dirigido a ellos para que pudieran, digamos, entender que Jesús era el Mesías. Estaba dirigido o está dirigido ese evangelio para que ellos entiendan que Jesucristo era el esperado. Hay más o menos unas 99 citas del Antiguo Testamento, extraídos de 14 libros del Antiguo Testamento para poder demostrar que Jesucristo es el Señor esperado. Entonces vemos que Mateo no era lo que ellos decían. Igualmente nosotros, usted y yo, no somos lo que la opinión de la gente pueda decir. Nosotros somos lo que Dios hace en nosotros. Cuando, por ejemplo, miramos hacia la escogencia, y he pensado en esto, hacia la escogencia de los apóstoles, no sé si yo hubiese escogido esos hombres. Por ejemplo, habían unos que le decían los hijos del trueno, o sea, para entender que tenían un mal carácter. Había otro que era Simón el Celote, o sea, era un tipo que había estado pues militando, por así decirlo, como en una especie de guerrillas. Tal vez de pronto yo no hubiese escogido ese tipo. O a lo mejor no hubiese escogido, por ejemplo, a Tomás, un hombre que todo lo ponía como en una especie de duda, como que tenían que mostrarle las cosas con mucho detalle para poder llegar a creer. Y este hombre, por ejemplo, el que estamos hablando hoy, Mateo, que le decían el recaudador de impuestos, que eran despreciados, a lo mejor yo de pronto no hubiera escogido a estas personas. Tal vez me hubiese ido al Sanedrín. Y entonces en el Sanedrín podía haber escogido, tal vez allí veo a Caifás, Anás, y veo a toda esta gente que tenían un gran conocimiento. Pero realmente lo que Dios quiere enseñarnos es que si nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero si no estamos en las manos de Dios, no somos absolutamente nada. ¿Sabes? La palabra dice algo tan increíble que Dios escogió de lo más vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen demasiado. Y es justamente lo que a veces pasa en nuestra naturaleza. Nosotros por naturaleza somos arrogantes. Nosotros por naturaleza creemos que sabemos demasiado.
Nosotros por naturaleza somos personas que decimos, sin decirlo, solo con nuestros actos, que no necesitamos de Dios. Conocemos tanto y sabemos tanto que no necesitamos que nadie a nosotros nos enseñe. Y ese es el gran problema. Y es precisamente aquí donde el Señor está mostrando algo relevante para todos nosotros. Nosotros necesitamos ser transformados. Cuando vemos ese cambio de esa opinión que tenían de Mateo, y nosotros ahora podemos leer ese evangelio, nos damos cuenta que en aquel momento Mateo no era ningún escritor, pero posteriormente que estuvo con Cristo, este hombre se convirtió en una persona con un enfoque de vida completamente diferente. Bueno, eso es lo que tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Tal vez podamos tener algún tipo de etiquetas, tal vez nosotros podemos decir somos buenos para nada, o no tengo estabilidad, o no tengo esto, pero lo que me está mostrando a mí, el Señor, es que Él cambia y transforma a aquellos que se acercan con Él. Yo te invito para que abras tu Biblia. Vamos a leer ese pasaje maravilloso cuando el Señor se acerca allí a Mateo. Vamos a leer en Lucas capítulo 5. Vamos a leer del versículo 27 al 32. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Dice la palabra del Señor que los judíos, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amados, esta es la palabra de Dios. ¿Sabes? Fíjate lo increíble cómo la gente religiosa tiene ciertos prejuicios en contra de las personas que no están, digamos, conduciéndose en la religión que la persona tiene. Lo primero que yo le quiero decir a usted es lo siguiente: el Señor Jesucristo no vino de ninguna manera a establecer una religión. Él lo que realmente vino fue a establecer la solución a la necesidad que el hombre tiene. El hombre es caído. A veces nosotros, cuando estamos en una condición espiritual, por ejemplo, que vamos a una iglesia, que formamos parte de una comunidad, pensamos que nosotros estamos por encima del resto de los demás. Y muchas veces nos sorprendemos hablando mal de las personas de afuera. Y tal vez no hemos entendido que hablar mal no cambia el asunto. Hablar mal realmente no refleja el amor que debe haber en nosotros. Nosotros deberíamos, cuando vemos a estas personas, poder orar y pedirle al Señor que pueda tocarlos. Y en el momento en que personas así, despreciadas, lleguen a la iglesia, nosotros deberíamos alegrarnos y verdaderamente dar gracias a Dios con júbilo, porque esas personas están buscando ser transformadas. Pero a veces el problema está en eso. El problema está cuando nosotros ponemos los ojos en una religión. Una religión nunca te va a dar nada. Una religión te va a presentar una cantidad de principios. Y esos principios simplemente cuando tú lo verás es como una especie de lección. Pero solo cuando nosotros nos rendimos a Cristo podemos recibir el poder del Espíritu para que aquello que es una lección se pueda convertir en carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Para que aquello se pueda convertir en la verdad rotunda en nuestra vida. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que nosotros somos dados precisamente a ser personas rotuladoras. Nos gusta estar señalando y nos gusta a nosotros incluso estar, como te digo, descalificando a ciertas personas que no van con nosotros. Y queremos ver hoy qué es lo que pasa con eso.
Es más, la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué razón Jesús escogió a esta serie de personas? Y concretamente tenemos que preguntarnos por qué Jesús escogió a este publicano, a este Leví, a este tal Mateo. ¿Por qué lo escogió? ¿Qué es lo que quiere mostrarnos? Cada situación, cada decisión, cada detalle que está en la palabra de Dios quiere a nosotros enseñarnos algo. Y cuando yo te digo enseñarnos algo, realmente lo que está haciendo es señalarnos a nosotros aquello que nosotros somos y nos muestra aquello que nosotros no tenemos, que es hacia lo cual tenemos que extendernos para que Dios con su misericordia y su gracia pueda moldear el barro nuestro y hacer de nosotros la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Y es crecer a la medida de la estatura de Cristo. Siempre van a haber etiquetas. La gente te va a etiquetar. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es eso. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a escoger a estas personas? Sencillo, para poder mostrar, óyeme bien, que todo ser humano, toda persona necesita ser transformada. Si Dios hubiese escogido personas perfectas que no hay aquí en esta tierra, entonces te puedes imaginar qué pensaríamos nosotros si fuéramos imperfectos. Diríamos simplemente no tenemos cabida, simplemente no clasificamos para que Dios nos pueda aceptar. Pero cuando nosotros vemos esto, lo que estamos viendo es que el Señor puede escoger a quien Él le plazca, a quien Él decida, a quien Él señale. Y esa persona eres tú. Y tenemos que incluirnos dentro de esa condición. Tú has escuchado muchas veces que nosotros, cada uno tiene un proyecto de vida y tiene un propósito de vida y tiene una misión de vida y tiene un ministerio de vida aquí en esta tierra que tiene que cumplir. Pero nosotros tenemos que entender que para poder hacer todas estas cosas, tenemos que ponernos en las manos de Dios. Es Él el que va a comenzar a mejorarnos. Es Él el que va a comenzar a generar aquello que nosotros necesitamos tener para poder mostrar en este mundo. Y lo básico, lo fundamental que debemos hacer crecer en nosotros es precisamente el amor de Dios en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que todas las cosas van a pasar, todas las cosas se van a acabar, la fe y todo. Habrá un momento en que no habrá necesidad de nada de eso. Lo único que permanecerá por siempre y eternamente es el amor. Y es eso lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros necesitamos ser cambiados, transformados en este año para que la presencia gloriosa de Cristo esté en nosotros viva y eficaz. No simplemente personas llenas de un conocimiento teológico. Se trata de una persona llena del amor y del poder de Dios que pueda mostrarlo al resto de personas. La pregunta que nos hacemos hoy: ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender? ¿Qué debemos comprender sobre nosotros? ¿Qué debemos comprender de este mundo en que estamos? Amados, lo primero que tenemos nosotros que entender y que comprender es que siempre nosotros somos etiquetadores de personas. Ni aún Jesús escapó a esta situación. Fíjate, por ejemplo, cuando el Señor estaba allí en esa fiesta que había preparado Mateo, comenzaron los escribas y los fariseos, comenzaron a murmurar, comenzaron a señalar, comenzaron a decir: este tipo se la dice que es un tipo santo, este tipo se dice que es el Mesías, y cómo es posible que esté caminando con estos publicanos, con estos pecadores. No es posible que pueda hacerlo. Él tendría que estar con nosotros. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Porque nosotros verdaderamente somos buenos. Porque nosotros verdaderamente hacemos la voluntad de Dios. Pero en verdad no estaban haciendo la voluntad de Dios. Simplemente eran personas que tenían un ego altamente desarrollado. Eran personas que se creían que conocían a Dios más que el mismo Dios. Y el Señor les dice claramente a ellos que había venido justamente a buscar a aquellos que reconocieran en su naturaleza que estaban completamente perdidos. Había venido a buscar
aquellas personas que no tenían ninguna, ¿cómo te digo? No tenían ningún mérito para poder acercarse a Dios. Pero aquellos que estaban endilgando y señalando, ellos creían que tenían todos los méritos. Y nosotros entendemos que no es por méritos nuestros, es por la gracia que Dios derrama en su vida y en mi vida. Es por la misericordia del Señor. Por eso Jesús no escapó a ser el criticado y señalado por comer con los pecadores. Siempre el mundo, escúchame, va a ver a las personas como bienes dañados. El peor problema es que muchas veces en la iglesia esta opinión está en la cabeza de muchos. Nosotros hacemos lo que pensamos, nosotros somos lo que pensamos. Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos pensando, porque a veces nosotros pensamos mal de las personas y simplemente estamos viendo a las personas como bienes dañados. Ahora, yo quiero que tú me entiendas esto. No se trata de que las personas no sean lo que son. Evidentemente pueden ser muy, muy malos. Puede ser el borracho, la prostituta, el homosexual, cualquier clase de, digamos, de comportamiento inadecuado que pueda tener esta persona. Pero nosotros debemos entender que Dios puede transformar a cualquier persona. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El mundo simplemente ve a personas dañadas que no pueden ser cambiadas. Yo te pregunto lo siguiente: ¿cómo es posible que nosotros podamos llegar a adorar a Dios con todo el corazón? Escúchame. ¿Cómo es posible que nosotros podamos llegar a amar a Dios sin que haya ningún tipo de duda si nosotros no lo vemos? Simplemente estamos leyendo una palabra que viene de hace más de 2000 y tantos años y alguna otra que viene de más de 3000, 4000 años. ¿Cómo es posible que nosotros lleguemos a creer que Dios es real y verdadero? Podemos tener muchas ideas en nuestra cabeza. Es sencillo. Tu condición natural fue planeada. Esa condición que tú tienes ha sido planeada. Dios nos ha hecho inferior a los ángeles, nos ha hecho menos. Y la condición de pecado, no creas que entró al mundo porque el Señor estaba de vacaciones. Dios permitió todo esto para poder enseñar a la humanidad quién es Él. Y lo más importante, para que tú puedas crecer en tu fe. ¿Cómo puedes crecer en tu fe? Sencillo, cuando tú ves tus etiquetas, cuando tú ves que tienes una cantidad de defectos, de cosas que no te dejan andar, y que llega un momento en que tú sientes la necesidad porque te das cuenta que aquello es un freno para poder desarrollar tu vida, entonces tú comienzas y dices, yo no puedo. Puedes ir al psicólogo, puedes ir al psiquiatra, puedes ir a donde tú quieras, aprender todo lo que tú quieras y te das cuenta que como ser humano no has cambiado absolutamente nada. Te has podido llenar de muchos conocimientos, te has podido llenar de títulos y todo esto, pero te das cuenta que eres la misma persona, no has buscado evolucionar en tu humanidad. Y entonces un día cualquiera tú dices, yo siento buscar de Dios, yo no sé dónde o cómo, pero voy a buscar. Y comienzas a buscar y encuentras que tu vida comienza a cambiar. La pregunta es, ¿por qué se da de esta manera? Es sencillo, para que tú entiendas que Dios es real, que Él es el único que puede transformar tu vida. Estas etiquetas nosotros tenemos que asimilarlas y entenderlas como un puente que nos permite que nosotros nos acerquemos a Dios. Ahora, ¿por qué nosotros etiquetamos a las personas? ¿Por qué nosotros? Bueno, en primer lugar, porque tenemos un sentido de superioridad. Escribas y fariseos tenían un sentido de superioridad. Se sentían mejores que Jesús. Predicaba lindo, lo escuchaban, pero no era como ellos. Ellos eran simplemente puros. Ellos eran simplemente personas dedicadas a Dios, pero estaban desvirtuando al resto de personas. Simplemente estaban hablando mal y señalando a los demás. Así nos pasa a nosotros. A veces no nos damos cuenta y hacemos esas reuniones santas en donde nosotros comenzamos a hacer nuestras selecciones naturales
y simplemente nos asociamos con aquellos que son tan santos y tan puros que a veces aquellos que de pronto no nos parecen tan santos, no somos siquiera capaces hasta de darle la mano porque nos pueden infectar con lo que tienen dentro de ellos. Así andamos nosotros. Dios quiere que podamos entender esto. Amado, Dios está abierto para todos los seres humanos, para todas las personas, porque todos necesitamos arreglar muchas cosas dentro de nosotros. Nosotros necesitamos ser cambiados y nuestra naturaleza egocéntrica hace que nosotros nos sintamos superiores. Lo que quiere decir es que usted es capaz de ver la pelusa en el ojo ajeno, pero no ve el bosque que tiene en su propio ojo. Y ese es el gran problema. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender durante este tiempo, durante este año, para que las cosas sean diferentes para nuestra vida. Yo tengo que entender que hay cosas que debo cambiar, que hay situaciones que tienen que ser movidas de nuestra manera de ser y que tengo que entender que no puedo creerme más que nadie simplemente porque de pronto leo la Biblia 1, 2, 3 veces a la semana, o porque voy a determinado lugar, o porque voy a determinada iglesia y me siento allí en la primera fila para que me caigan los pringuitos de saliva del pastor. Eso no te va a cambiar. El que te va a cambiar a ti es el Señor cuando tú entiendas y decidas, como decidió este hombre, que simplemente le dijo, sígueme, inmediatamente se levantó, dejó lo que estaba haciendo y nunca más volvió atrás. Y Dios quiere eso, que podamos entender que hay una cantidad de cosas que solo Él puede cambiar. Y que cuando nosotros decidimos seguirle, no es seguirle cuando tengo tiempo, no seguirle cuando de pronto me siento un poco deprimido, no es seguirle cuando, bueno, este domingo sí, pero el otro no, sino que puedas seguirlo, entendiendo que tú necesitas ser transformado y que a partir de aquel momento que tomaste esa decisión, es el principio del resto de toda tu vida. Nosotros somos dados a eso. Vemos la pelusa en el ojo ajeno y hacemos cosas terribles, tan terribles que hay iglesias que se sienten estrato cielo. Yo recuerdo un episodio de unas personas que simplemente desconocieron un trabajo que se había hecho durante meses con un grupo de personas y un día llegaron, pero resulta de que el lugar donde estaba esa gente era de un estrato bajo y la visión que le había dado Dios era que todo tenía que ser en estrato alto porque se necesitaba dinero para poder sostener la obra, y cuando se va a esos estratos tan bajos no va a haber dinero para poder sostener la obra. Es algo así como nosotros somos los que sostenemos la obra. Dios no interviene en el asunto. A veces somos así. A veces no entendemos cómo son las cosas, que es el Señor el que hace todas las cosas, y olvidamos simplemente que hay necesidad de Cristo, que hay necesidad de mostrar ese Dios transformador, no solo palabras, eventos, hechos que se vean reflejados en esas personas. Por eso el mundo siempre va a estar rotulando. Allá no te escuchan, esa gentuza o esa gente, o nosotros estamos aquí porque somos de mejor calidad, porque somos mejor calidad de cristianos. Aquellos son regulares y andamos en ese asunto. Lo que no entendemos es que hay algo importante, y esto es lo que te quiero dar a entender en segundo lugar. Jesús transforma lo que nosotros le pongamos en sus manos. Y esto es fundamental que lo entiendas. Por ejemplo, te voy a decir algo. Si nosotros cogemos un poco de barro y le echamos saliva y lo revolvemos, lo que vamos a obtener son unas manos sucias. Pero ese barro y esa saliva en las manos de Jesús le va a dar la vista a un ciego. O si tú me das a mí, por ejemplo, 2 panes y 5 peces, estoy seguro que podía hacer un par de sándwiches de pescado. Pero 2 panes y 5 peces en las manos de Jesús alimenta a miles de personas. Es lo que nosotros debemos entender. Todo en las manos de Jesús cambia sus propiedades.
Si nosotros, y esto te lo digo para que tú lo hagas si no lo has hecho, si nosotros colocamos nuestra vida, lo que somos, lo que entendemos, lo que racionalizamos en este momento, lo que pensamos en este momento, y verdaderamente lo colocamos en las manos de Jesús, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a ser completamente transformados. El asunto es ese. ¿Cuál es la etiqueta que has tenido toda la vida? Que no puedes, que no eres más de ahí, que siempre has sido pobre, miserable, que todas las cosas han sido desafortunadas para ti, que en todo has fracasado, que las relaciones que has tenido te han dejado, que nada ha prosperado. Bueno, este es el momento en que tú tienes que colocar esa etiqueta que tú has creído o te han hecho creer que tú eres y colocarte en las manos de Dios sinceramente para que Él comience a hacer esa transformación. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros creemos que Dios es como una especie de lámpara de Aladino que nosotros frotamos e inmediatamente aparece y nos da lo que le estamos pidiendo. Todo esto es un proceso que nos lleva hasta el último día de la vida aquí en la tierra. Y es lo que nosotros tenemos que racionalizar, que tenemos que comprender y entender. Esto es un proceso. El proceso está en que me di cuenta que necesito ayuda. Pero he entendido que solo Dios me puede ayudar. Y he entendido que esta es la forma en que yo puedo realmente afirmar que Dios es real. Porque lo está haciendo en mí. Y yo sé que por mí mismo no puedo cambiar ni un solo de mis cabellos. Esto es lo que hace que nosotros podamos tener una perspectiva distinta de la vida. Dios quiere que tú tengas una experiencia real con Él. Y esa experiencia real con Él se da a través de que tú entiendas que Él es el único que puede cambiar aquellas situaciones, aquellas etiquetas, aquellos no puedo, aquellos yo no tengo, para que puedas confirmar que Él camina contigo. Todo esto es pensado por ti, para mostrarte el amor o de qué manera podrías tú experimentar el amor de Dios. Tal vez sería simplemente una predicación, por ejemplo, como la mía. Te estoy predicando y te puedo decir Dios te ama, pero ¿de qué manera tú puedes realmente confirmar que mis palabras son verdaderas? Puede ser un decir, puede ser simplemente una jerga religiosa, Dios te ama, Dios está bonito, camina contigo. Pero ¿cómo tú puedes realmente certificar que lo que te digo es cierto? Cuando tú comienzas a sentir las cosas que Dios obra en tu vida. Él es el único que puede cambiarnos. Tu vida puede ser transformada simplemente porque tú decidas que Él venga a ti. La pregunta es, fíjate los hombres que Él escogió. Y todos estos hombres tuvieron, oye bien, tuvieron la decisión, estuvieron dispuestos a dar la vida por Jesús. ¿Por qué razón estas personas estuvieron dispuestas a dar la vida por Jesús? ¿Recuerdas cuando estuvieron allí citados en el Sanedrín, Pedro y Juan, que comenzaron a hablarles a ellos y entonces ellos reconocieron y se dieron cuenta que habían estado con Él, que había una influencia distinta porque simplemente eran unos pescadores? Eso es lo que hace el Señor. Todo aquello que se coloca en sus manos es transformado. ¿Qué es lo que hay en ti que no te ha permitido que tú avances? Te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la creencia que tú tienes con respecto de ti que te han hecho creer o tú lo has creído que no permites que tú puedas avanzar? Puede ser un pensamiento de inferioridad o puede ser un pensamiento de superioridad. ¿Qué es realmente lo que no te deja avanzar? Y este es el punto en que nosotros debemos entender que hay que ponerse en las manos de Cristo. Aquí no se trata de religiones, vuelvo y te repito. Se trata a conciencia de poder decir, yo quiero sentir tus manos en mí. Yo quiero sentir tu presencia en mí. Yo quiero que tú me transformes como transformaste a ese recaudador de impuestos. Lo hiciste un excelente escritor, de tal manera
que nosotros hoy admiramos la obra que Él hizo hace más de 2000 años. Nosotros también queremos caer en tus manos para que nuestra obra pueda beneficiar a la mayor cantidad de personas posible sobre este planeta. Es la manera en que tú puedes realmente darte cuenta que Dios es real como tú deseas que sea real en tu vida. Esas situaciones que te acompañan, que no son buenas, son las que Dios quiere que tú lo puedas usar, para que lo puedas buscar, porque Él quiere transformarte. Y esa transformación de tu vida es la que va a provocar una fe excelente y extraordinaria. Mira el caso de Abraham, padre de la fe. ¿Tú te arriesgarías a decidir sacrificar a un hijo tuyo? ¿Te arriesgarías a sacrificarlo? ¿Por qué tomó esa decisión él? Sencillo. Había estado en una caminata de fe. Él había experimentado a Dios, al Dios vivo, al Dios regente, al Dios que nos ama. Y vio cómo se cambiaban y se transformaban las cosas de tal manera que no dependían de él, sino que las cosas se daban porque Dios caminaba con él. La única forma en que nosotros podamos hacer cosas extraordinarias es cuando estamos justamente caminando con el Señor. Y podemos usar esas etiquetas que tenemos. Podemos usar esos comentarios en contra nuestra para que podamos demostrar que Dios está con nosotros. ¿Sabes? A veces somos dados a decir cosas que no sabemos. Una vez, hubo una persona que hizo, como te digo, un comentario con respecto de un hombre. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo porque la decisión que aquel hombre había tomado era diferente a lo que esa persona pensaba. Y entonces esta persona se le antojó decir que ese hombre decidía así porque era un hombre terco, temerario, muy terco, pero nunca llegó a pensar que aquel hombre tomaba una decisión de la magnitud que tomaba porque él le había creído a Dios, no al hombre, no a lo que el hombre pensaba, le había creído a Dios. Y a veces somos así. Si las cosas no encajan dentro de nuestro entender y comprender de las cosas, simplemente nosotros establecemos allí una etiqueta. Simplemente establecemos nuestra opinión con respecto de aquello porque aquello no está en consonancia con lo que nosotros pensamos. Y es lo que tienes que tener cuidado porque esto opera tanto para afuera como para nosotros mismos. ¿Cuáles son esas etiquetas que le estamos indilgando a los demás? ¿O cuál es la etiqueta que nosotros estamos teniendo con nosotros? Hoy el Señor nos dice, colócate en mis manos. Pero hay algo importante, porque en tercer lugar, nosotros debemos reconocer nuestras etiquetas. Entiéndelo, es factible que nosotros nos digan algo que es cierto. Es factible que nos puedan decir a nosotros que tenemos determinado defecto o esto o aquello y entendemos y es como una luz que nos ilumina para poder buscar esa transformación. O tal vez es algo que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces te da la posibilidad para que tú puedas orar para que haya luz en aquellas personas que no están entendiendo ni están viendo bien las cosas. Ahora te voy a mostrar algo que es interesante. A mí me pareció muy interesante esto. En Mateo, en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 10, donde se habla quiénes eran los discípulos, dice lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Sigue diciendo la palabra del Señor. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano.
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas el Iscariote, que también le entregó. Mira lo que está diciendo aquí Mateo. Mateo el publicano. Esta lista de discípulos aparece en el Evangelio de Marcos y aparece en el Evangelio de Lucas. Y para que lo tengas como tarea, para que investigues, allí donde aparece en Marcos y en Lucas, no se dice Mateo el publicano, se dice simplemente Mateo. Pero él dijo que era Mateo el publicano porque él no olvidaba de dónde el Señor lo había sacado. ¿Sabes? Este es el punto clave y culminante en nuestra vida. Cuando vemos la transformación que Dios hace en nosotros, entonces nosotros no nos olvidamos de ello. Y es lo que tenemos que tener presente. No somos perfectos, pero cuando nosotros reconocemos que verdaderamente hay cosas inadecuadas, que hay una serie de etiquetas en nosotros, que nos comportamos de una manera que no es la correcta, que tenemos situaciones allí, entonces buscamos del Señor y el Señor nos transforma. Ahora nosotros tenemos más consideración por lo demás porque no olvido de dónde el Señor me ha sacado. Reconozco que Dios me sacó en una condición que yo era una persona, digamos, enferma por el pecado y que precisamente Él ha venido a sanar a aquellos que están enfermos por el pecado. Es el mismo caso que le pasó a Pablo. Pablo fue un perseguidor y Dios, el Señor Jesucristo, se le presentó en el camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué tú a mí me persigues? Y a partir de ese entendimiento, ese enfrentamiento, él se da cuenta que tiene que ser cambiado y comienza a ajustar todo aquello en las Escrituras. Dice la palabra que estuvo más de 3 años en los desiertos arábicos estudiando. Luego regresa y cuando él regresa, entonces todos no querían juntarse con él porque todavía tenían presente, escúchame bien, lo que él había sido. Había sido un perseguidor. Ahora de perseguidor se había convertido en un despreciado. Era despreciado por los demás. Tal vez muchas personas, entiéndeme esto, de pronto a lo mejor en las primeras de cambio no van a entender que tú has cambiado. Tal vez en las primeras de cambio la gente va a pensar que eres la misma persona, que simplemente te has puesto una máscara, y que simplemente estás fingiendo algo. Pero la misma palabra te dice a ti que por sus frutos tú serás conocido. Serán los actos y las acciones completamente diferentes. Serán inspiradas de manera diferente porque no tienes que estar, tal vez que te digo, convenciendo a alguien que tú eres lo que tú estás diciendo, sino que simplemente tus obras brotarán de tal manera que la gente se convencerá que verdaderamente Dios está en ti. Mira lo que escribió el apóstol Pablo, para que podamos recordar en Primera de Timoteo, o miremos Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 16, dice: doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mira lo que está diciendo. O sea, lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio cuando había sido una persona que perseguía. Y dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en la vida eterna. Bendito sea Dios, que habían de creer para vida eterna. Mira lo que está diciendo Pablo. Y todos nosotros somos así. Nosotros tenemos delante nuestro la mano extendida de Dios. Tenemos delante nuestro la misericordia de Dios que se extiende hacia nosotros. Pero tenemos que reconocer que es necesario que nosotros cambiemos algunas cosas. Mateo reconoció que había sido un publicano y que había hecho lo que los publicanos hacían. Y lo colocó allí porque fue Jesús el que cambió su vida completamente. Fue Él el que lo transformó. La pregunta que nosotros debemos hacernos hoy es esta, para culminar este mensaje. ¿Por qué fueron a la fiesta que hizo Mateo tantos publicanos? ¿Por qué fueron? Yo estaba preguntándome, y creo que fueron porque querían conocer a ese Jesús que había aceptado a su despreciado amigo. Ellos fueron allí porque sabían que ellos eran despreciados. Ningún escriba ni fariseo iba a ir donde ellos. Querían conocer a ese Jesús que había aceptado a su amigo y lo había tratado como se debe tratar a una creación de Dios. Dios es grande y Él quiere que nosotros podamos expresar lo que sentimos en nuestro corazón, lo que sentimos un día cuando Él a nosotros nos recibió con los brazos abiertos. Así como me recibió a mí y te recibió a ti, también quiere recibir a los demás. Que nosotros seamos ese conducto que podamos llevar personas delante de Él. Porque lo que colocamos en las manos de Dios es transformado. Esto me recuerda una historia de una niña que tenía una cruz de oro en su cuello. Y una persona le vio esa cruz de oro y le dijo lo siguiente: tú no sabes que la cruz en que Jesucristo fue crucificado era un madero feo y horrible. Ella lo miró y le dijo: sí, pero yo he aprendido de la Biblia que todo lo que toca a Jesús lo cambia y lo convierte en algo mejor. Eso opera con nosotros. Solo Él puede cambiarte. Solo Él puede hacer que esas etiquetas que tienes en tu cabeza, lo que te han dicho, tal vez te han señalado, de cualquier forma, de pronto no quiero mostrar cosas así, pero algo que te haga sentir mal, Él es el único que puede mostrarte tu valor. Nosotros tenemos el gran valor de haber sido creados, oye bien, a la imagen de Él. Imagen y semejanza de Dios. Él quiere que tú llegues a Él, te coloques en sus manos y Él comenzará a cambiar toda aquella situación que tenga que cambiar para que tú lo conozcas y entonces invites a las demás personas, porque aquel que te ha aceptado a ti también está deseoso de aceptar a los demás. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por tu misericordia. Gracias en este día por tu palabra, por este mensaje, Señor, que nos coloca delante de ti, para que podamos, Señor, esperar que tú nos cambies, para que a partir, Señor, de este año, de este tiempo,
permitamos, Señor, que tú transformes nuestra vida. Queremos crecer a la medida de la estatura del varón perfecto representado en Jesucristo. Nosotros, Señor, no tenemos méritos. Somos pecadores, como decía Pablo, pero a ti te ha placido, Señor, llamarnos. Y estamos aquí. Reconocemos que hay muchas cosas que se tienen que cambiar en nosotros. Pero así como tú cambiaste, Señor, la vida de Mateo, así como cambiaste la vida del resto de tus discípulos, porque ellos fueron simplemente un ejemplo, igualmente así también nos vas a cambiar a nosotros. Hoy, Jesús, te entregamos nuestra vida y nos colocamos en tus manos y colocamos nuestros defectos más terribles y colocamos tal vez aquellas mentiras que nos han dicho, Señor, para que tú las arranques de nuestra mente, para que podamos ser, Señor, lo que tú has determinado que nosotros seamos. En tus manos estamos, Jesús. Y agradecidos, Señor, porque no merecíamos tanto amor. En verdad, no merecíamos, Señor, tu sacrificio. Pero tú lo decidiste así para mostrarnos que tú, Señor, nos amas. Gracias te doy por mis hermanos. Te pido le bendigas. Te pido, Señor, que esta semana sea una semana de bendición, que sea una semana de éxitos, que sea una semana sobre todo de crecimiento en sus vidas. Te doy gracias, Señor, por tus provisiones y nosotros, unánimes, juntos, en el nombre de Jesucristo, agradecemos y lloramos con todo nuestro corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amados, que el Señor Jesucristo te continúe bendiciendo. Adelante, ten ánimo, porque si te colocas en las manos de Dios, brillarás. Gracias, Señor. Amén y amén. Por favor, distribuye este mensaje en tus redes. Hasta siempre y bendiciones. Gloria a Dios.